Bienvenidos a Canal Cultura Boricua. Hoy tenemos en pantalla una pintura dedicada a 4 series. Sí, 4 series muy recordadas por todos los puertorriqueños de la televisión en aquella época de la década de los 60, 70 y 80, que llegamos a ver estas series, muchas de ellas realizadas en los años 50, otras en los 60 y otras en los 70. La primera que tenemos en la parte superior de esta pintura es Lassie. ¿Quién no vio a Lassie con su abuelo? Mi abuela era loca con Lassie. Así que tenemos 19 temporadas desde el año 1954 a 1974 que se hicieron una serie de, grabaciones durante ese periodo por la compañía CBS. Por otro lado, tenemos en la parte superior derecha, desde el año 1964 a 1967 por la NBC, a Flippers, con 3 temporadas y 68 episodios. ¿Quién nos recuerda a Flipper? También época de nuestros abuelos. También tenemos en la parte de abajo una de las más conocidas, famoso, que decía: el avión, jefe, el avión, ¿se acuerdan? Tatú, la isla de la fantasía, que tuvo más de 100 episodios desde el año 1978 a 1984 por la cadena estadounidense ABC. Y otra, posiblemente de las más antiguas de la historia de las series en los Estados Unidos, nos referimos a Tarzán, que tuvo 3 temporadas y una gran cantidad de episodios. Tuvo unos 75 episodios. Se grabó desde el año 1964 hasta 1968. Inclusive llegaron a actuar como, ¿verdad?, el Tarzán, estrellas de los Juegos Olímpicos, ganadores de Juegos Olímpicos, fueron protagonistas de ese personaje de Tarzán. Y vamos ahora a escuchar brevemente una información de cada una de estas series que impactaron tanto al puertorriqueño como al mundo en Latinoamérica, que llegamos a escuchar y ver estas series en nuestra televisión, a veces en blanco y negro, ¿verdad?, porque era lo que se podía, hasta que llegó el televisor a color, la pantalla a color, que fue inventada por un ingeniero mexicano. ¿Ok? Escuchemos a Lassie. Lassie, también conocida como Las Nuevas Aventuras de Lassie, es una serie de televisión y actualización animada en 2D del personaje clásico de Eric Knight. En los Estados Unidos, la serie fue lanzada en el servicio streaming de Viacom CBS All Access, ahora conocido como Paramount Plus. El personaje principal del programa, Lassie, es un collie marrón y blanco que vive en el Parque Nacional Grand Mountain con sus dueños, la familia Parker. Audaz y valiente, Lassie nunca dudará en arriesgar su vida por su familia, amigos e incluso personas al azar que puede haber conocido o no antes. Durante la mayor parte de la duración de los episodios, Lassie solo se comunicará a través de su lenguaje corporal y ladridos, que solo entienden quienes la conocen bien. Sin embargo, puede hablar con sus amigos animales de Red Barn. Dueña de Lassie e hija de Sarah y Graham. Habiendo heredado el amor por la naturaleza de sus padres, Zoe se preocupa mucho por la vida en el parque y hace todo lo posible para protegerla, a veces sin pensar, en última instancia, poniendo su vida en riesgo. Zoe a menudo cuida de los animales bebés siempre que necesitan su ayuda. Normalmente es ella quien llama a Lassie a la antigua usanza, ya sea que haya una emergencia o no. Jefe del departamento de guardabosques del Parque Nacional Grand Mountain, Graham, como el resto de su familia, es un apasionado amante de la naturaleza y hará todo lo que esté en su poder como jefe de guardaparques para evitar que alguien dañe la serenidad del parque. Al igual que su esposa, la doctora Sarah Parker, veterinaria del parque, Graham a menudo se preocupa por la seguridad de su hija Zoe antes de asegurarse de que Zoe es una niña inteligente que se ha olvidado más de explorar la belleza del parque de lo que cualquier turista haya aprendido, y como, mientras tenga a Lassie a su lado, nunca podrá sufrir ningún daño. Una vez tuvo un perro que era similar en raza y personalidad a Lassie, llamado Sado, cuando era un niño. Lamentablemente, cuando Graham tenía 8 años, Sado fue mordido por una serpiente mientras intentaba salvar a Graham. Graham, que no entendió del todo en ese momento,
Pensó que era responsable de la muerte de su perro y, en última instancia, incluso de la muerte de su abuelo, quien se enfermó y murió poco tiempo después de Sadoul. Por lo tanto, se distanció de la cabaña, propiedad de su abuelo. Más tarde descubrió, gracias a la CIA, Zoe y Harvey, que este no era el caso y que la enfermedad y la muerte de su abuelo se debían simplemente a otra cosa, más que probablemente a la vejez. Graham denunció que, si bien nunca visitó la propiedad desde el incidente de Sadoul hasta el momento en que regresó para enfrentar sus miedos. Escuchemos la entrada de la serie. Esta música me trae mucha alegría cuando estaba junto a mi abuela, ¿verdad? Viendo los episodios de Lassie, que también tuve el honor de tener una perrita similar a ella, que murió el año pasado y para mí me trae muchos recuerdos. La famosa perrita de mi hogar que se llamaba Beba, y en honor a ella pues le dedicamos estos segundos de tiempo que esperamos que algún día podamos encontrarnos. Nada, continuamos con otra de las series más famosas del mundo, de las series de Estados Unidos, que donde el protagonista es un animalito. En este nos referimos nada más y nada menos que a Flipper. Escuchemos la información que tiene internet de Flipper. Flipper fue una de las series estadounidenses de televisión producida por Adventures Films en asociación con Metro-Goldwyn-Mayer Television de 3 temporadas y 68 episodios. Inicialmente emitida por NBC desde el 19 de septiembre de 1964 hasta el 15 de abril de 1967, ha tenido numerosas repeticiones en muchos países del mundo. Flipper es un delfín nariz de botella en el parque temático y reserva marina de Coogee Park en el estado de Florida. La serie está protagonizada por los delfines amaestrados por Rico Berry, su guardián Porter Rex y sus dos hijos Sandy y Bud. La serie promovió la captura de delfines para su uso comercial, lo que motivó que O'Berry se convirtiera en un activista defensor de la vida marina. Escuchemos la entrada de la serie para recordar. Hermosa serie de Flipper. Escuchemos otra de las series impactantes de nuestro pasado, de las series más vistas por mi persona. Nos referimos a la Isla de la Fantasía. ¿Quién no vio la Isla de la Fantasía acá en Puerto Rico? Ya los que estábamos viviendo en nuestra isla cuando jóvenes, y que podemos también disfrutar gracias a la tecnología hoy en día. Fue también una de las series donde el protagonista era un mexicano, Ricardo Montalbán. Fue una serie de episodios desde el año 78 al 1984 que filmaron esta serie con el famoso Tatú, que era un artista de nacionalidad francesa. Tatú era francés. Escuchemos la información de esta serie.
La Isla de la Fantasía. Originalmente se televisó en 2 películas donde el señor Roarke y Tatú tenían papeles menores. Entre 1978 y 1984, la serie de 7 temporadas y 158 episodios fue protagonizada por el actor mexicano Ricardo Montalbán como el señor Roarke, enigmático anfitrión de una isla misteriosa en algún lugar del Océano Pacífico, donde la gente piensa cumplir sus fantasías sin importar su índole, previo pago de 50,000 pesos y a condición de que no revelarán nada acerca de su visita al lugar. Roarke fue conocido por su famoso traje blanco y modales refinados e inicialmente estuvo acompañado por su enérgico asistente, el pequeño Tatú, Gervais Villechaise, quien acostumbraba a anunciar la llegada de los visitantes con su frase el avión, mientras repiqueteaba una campana. Luego se uniría a una chica de nombre Julie, Wendy Shaw, y finalmente Tatú sería reemplazado en 1983 hasta el final de la serie en 1984 por Lawrence Christopher Hewitt, actor que posteriormente se haría famoso por Mr. Belvedere. Al momento de la llegada del hidroavión a la isla, los huéspedes desembarcaban y Roarke le explicaba a Tatú la fantasía de cada uno de ellos y que las cosas no saldrían siempre como esperaban. Posteriormente se les daba la bienvenida. Mis queridos huéspedes, soy su anfitrión el señor Roarke, bienvenidos a la Isla de la Fantasía. Si bien en las primeras películas Roarke tenía un carácter casi malévolo, en las series es más benevolente aunque un tanto sobrenatural sin que se llegue a explicar el origen de sus aparentes poderes. Esto hizo que en una ocasión desafíe al diablo quien pensaba apoderarse de su alma. También en ocasiones usaba sus dotes mágicos en ayudar a sus invitados, y en ocasiones al mismo Tatú. Roarke tiene un estricto código moral, pero siempre es benevolente. Por ejemplo, en una ocasión una niña pagó 10 pesos de su alcancía por su fantasía. Siempre trató de hacerles ver a sus invitados una importante lección de la vida a través de su deseo, aunque este fuera el último de su vida. Las fantasías a veces incluían un riesgo para la vida del visitante, pero siempre al final Roarke llegaba al rescate. Salvo algunas ocasiones, nunca se permitía que los visitantes se quedaran en la isla una vez cumplidos sus deseos. Escuchemos la entrada a la serie para recordar. La Isla de la Fantasía, con la actuación estelar de Ricardo Montalbán y Hervé Villés como Tatú. ¡El avión! ¡El avión! ¡Corre, Tatú, corre! ¡Se hace tarde! ¡Corre, corre, corre! Por una vez me gustaría llegar tarde para el arribo. Tatú, nuestros huéspedes han esperado tanto tiempo sus fantasías. Ciertamente no querríamos escatimarles ni un solo segundo. ¡Sonrían, jóvenes! Que los huéspedes se sientan bienvenidos. Ese es el opening de La Isla de la Fantasía que tanto escuchamos cuando nosotros éramos jóvenes. Muchos de los televidentes de este canal vivieron esos momentos con sus abuelos, posiblemente, ¿verdad? Y muchos de sus familiares queridos. Escuchamos a otra serie muy importante en la historia de los Estados Unidos, que también fue vista por los puertorriqueños y doblada obviamente al idioma español. Algunos puertorriqueños participaron en esos doblajes que hemos comentado por aquí, como Jojo Boyne, que llegó a hacer unos doblajes en Bonanza, y otros artistas puertorriqueños como Miguel Ángel Álvarez, que también se destacó en películas de la época del nada más y nada menos que del el oro de México, la zona aquella, ¿verdad? Aquel momento cuando México alcanzó ser uno de los lugares a donde más se filmaban películas
en toda América Latina y posiblemente en el mundo, donde varios boricuas llegaron a participar. Bueno, y vamos a la otra serie. Y esta a que nos referimos es a la serie de Tarzán. Tarzán, en inglés, Tarzán, es un personaje ficticio creado por Edgar Rice Burroughs. Su primera aparición fue en la revista Pulp Story Magazine en octubre de 1912, adaptado posteriormente como novela, Tarzán de los monos, y a la que sucedieron 23 secuelas, además de haber sido adaptado numerosas veces, especialmente en cine y televisión, donde la CBC presentó 3 temporadas con 75 episodios. John Crichton II, Lord Greystoke, es el único hijo de una pareja de aristócratas británicos abandonados en la selva africana a finales del siglo XIX tras el motín del barco en el que viajaban. Después de la muerte de sus padres, John es adoptado por una manada de simios parecidos a los gorilas, los Mangani. Estos le llaman Tarzán, que en maganí significa piel blanca. Tarzán adquirió grandes habilidades físicas, podía saltar desde los árboles, columpiarse por las lianas y era capaz de enfrentarse a cualquier animal salvaje para defender a su familia. Asimismo, también heredó un gran nivel de habilidad mental, solamente vuelve a contactar con seres humanos cuando ya es adulto. En este periodo, aprende a hablar francés e inglés y visita el mundo civilizado, pero lo rechaza para volver a la jungla. En historias posteriores se cuentan otras aventuras que lleva a cabo, varias veces descubriendo civilizaciones perdidas. Los argumentos son a veces repetitivos, incidiendo en la naturaleza heroica e invencible del protagonista, y con una construcción estilística similar. Por su propia naturaleza, el argumento y la imaginería de Tarzán cuentan con una cierta tendencia a la transgresión, desde el punto de vista de ser un aristócrata británico que prefiere vivir como un salvaje. Dicha cercanía con la transgresión volvió a surgir con el personaje de Jane, mujer también blanca con la que convive inicialmente y contrae matrimonio después. Curiosamente, o quizá no tanto, es más transgresor el relato escrito que su aparición posterior en el campo de la imagen. Así, por ejemplo, en la serie de novelas, Jane y Tarzán tienen un hijo, Korak el matador. En cambio, en la pantalla no tienen hijos. Boy sería un hijo adoptado. El hijo, como heredero de las características del padre, pero sin llegar a su nivel, es típico de la literatura del autor, como se puede ver igualmente en su serie marciana. El personaje en el campo de la imagen tiene la posibilidad de traspasar las costumbres existentes hasta el momento. Aparece con la primera indumentaria de 2 piezas y sin ropa interior bajo ella, lucida por Maureen O'Sullivan en Tarzán de los monos, la cual fue sustituida en la tercera cinta, La fuga de Tarzán, por un traje más largo y de una sola pieza, en aplicación del código Haas. Uno más adelante, Jane aparecería en topless en la película Tarzán, el hombre mono, interpretada por Bo Derek en 1981. Escuchemos la entrada a la serie. Gracias por tu tiempo. Continuamos dibujando y pintando para Puerto Rico y el mundo.